compañero Martín Vidal para que continuemos con este punto de la estrategia de las cumbres en el tema de legislación, políticas públicas y derecho de la comunicación de los pueblos indígenas. Bueno, el compañero Braulio ya les ha expuesto con mucha claridad lo que han sido los planteamientos de las cumbres. Solo restaría enfatizar en 4 aspectos para que los tengamos en cuenta en el trabajo que se va a hacer en el día de mañana, en las mesas de trabajo que van a hacer las propuestas de la ruta de compromiso sobre este tema de los mandatos de las cumbres. Bueno, un primer tema es el tema de la incidencia, ¿no? La incidencia que han mandatado las cumbres en el tema del derecho a la comunicación y el tema de las políticas públicas frente a los estados. Esa incidencia, pues digamos que tiene fundamentalmente un aspecto político, ¿no? Es decir, toda la movilización que hay que hacer, los mecanismos pues de generar opinión, de generar atención por parte de los gobiernos, de generar procesos de movilización, de denuncia permanente frente a la necesidad del reconocimiento del derecho a la comunicación y específicamente a la comunicación indígena. Esa incidencia política tiene una herramienta muy concreta que es la que en estos procesos tenemos experiencias, que es el tema comunicativo. La comunicación a partir de una propuesta intercultural, una propuesta pues de diálogo frente a los gobiernos, frente a las sociedades, pues tiene que ser el vínculo fundamental, la herramienta fundamental para esta incidencia política. Y el otro aspecto de la incidencia es el aspecto jurídico. En ese sentido, pues hay unas herramientas que el compañero Jorge Argurto en el día de ayer nos recordaba, ¿no? Toda la legislación internacional que hay frente a derechos de pueblos indígenas y algunos instrumentos que se han generado adicionales, que son tanto documentos de tipo declarativo, normas, pero también instancias que se han generado a nivel internacional para todo este proceso de seguimiento, de monitoreo, digamos, de auditoría que hay a nivel mundial para el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, esa incidencia jurídica nos tiene que llamar a constituir tareas mucho más específicas en ese campo, ¿no? Pasar del tema declarativo al tema práctico de las herramientas jurídicas existentes o la necesidad de complementarlas. Pero ahí hay otro tema que hay que tener en cuenta y es el tema de lo que implica lo jurídico en cuanto a las fronteras y a las no fronteras. Lo jurídico está limitado de alguna forma por las fronteras de los estados nacionales, ¿no? Cada estado tiene sus constituciones, sus normas o legislación, y pues obviamente que ahí tenemos una primera limitación porque cada proceso comunicativo indígena en cada país tiene que de alguna forma depender o vincularse a ese tipo de estructuras jurídicas que tiene cada país, cada estado. Pero hay una realidad que hay que hacerla valer cada vez más y es el derecho a la preexistencia de los pueblos indígenas. En el Ayayala se ha planteado que los pueblos indígenas existen antes de la existencia de los actuales estados nacionales y de su normatividad, por lo tanto debe haber también un principio jurídico que abarque esa necesidad del reconocimiento del derecho a la preexistencia y de que la normatividad, específicamente el tema del derecho a la comunicación, debe partir de ese principio, es decir, debe ser un principio general para los pueblos indígenas que no debe limitarse en su totalidad a las legislaciones establecidas por las fronteras de los estados nacionales actuales. Entonces, ese es un llamado para que también tratemos de fortalecer un poco más ese concepto y de hacerlo práctico en la necesidad de diseñar, definir herramientas que tengan incidencia jurídica desde esa perspectiva. El tema del derecho a la comunicación indígena nos lleva obviamente a plantear el tema del derecho a la comunicación en general. El compañero Argurto nos explicaba y nos mencionaba también un trabajo que ellos han hecho muy interesante, donde nos aclara que una cosa es el derecho a comunicar y otra cosa es el derecho a la comunicación. En ese sentido, el tema del derecho a comunicar es como la herramienta que más se ha difundido, está el derecho a la libertad de expresión, de información, pero el derecho a la comunicación nos lleva a trascender mucho más, incluso en la definición de qué es comunicación, y en este caso de qué es comunicación para pueblos indígenas. Pero ese derecho a la comunicación también nos relaciona con otros actores, con otros sectores, y como lo decía el compañero Braulio, las cumbres también han planteado la necesidad de establecer esas alianzas con sectores
sociales, con comunidades afrodescendientes, raizales, otros pueblos que también están viviendo este problema de la marginalidad y la falta de garantías para comunicar. Entonces hay una tarea concreta de las cumbres y es establecer esos mecanismos de alianza para una incidencia política mucho más fuerte, mucho más mejor alimentada, digamos, en términos interculturales y en términos de capacidad de movilización política y social. El cuarto aspecto tendría que ver ya con que ese derecho, obviamente, de los pueblos indígenas, como ha sido su proceso de resistencia, no nos quedamos esperando a que se elabore la ley o se elabore la declaración para poderlo ejercer. El derecho se ejerce en la práctica, y es esa práctica, esa reivindicación práctica del derecho, lo que ha permitido que la gran mayoría de las reivindicaciones, de las exigencias de los pueblos indígenas hayan ganado espacio en lo político y en lo jurídico. Esa es la experiencia que creo que en todos los países se comparte. Entonces lo que vamos a ver en el día de hoy, esa exposición de experiencias, de procesos comunicativos, nos demuestra que el derecho a la comunicación indígena se viene ejerciendo en la práctica, se viene haciendo real, ¿sí? Porque es una necesidad, es un mandato milenario que los pueblos vienen haciendo, y en ese sentido, pues obviamente que la comunicación se convierte precisamente en un instrumento fundamental para que podamos compartir y relacionarnos en medio de un territorio que fue partido en fronteras artificiales e impuestas. Entonces creo que es necesario que recojamos lo que hemos venido planteando en las cumbres, la exposición de las prácticas que se van a hacer hoy, para poder tener esa posibilidad de incidir desde la práctica en la modificación de las concepciones políticas, de la normatividad, o incluso en la puesta en práctica de las normas, ¿no? Nosotros veíamos que hay muchas normas, ¿no?, de pronto que reconocen el tema de la comunicación, el tema de los pueblos indígenas, pero la gran diferencia en la mayoría de nuestros países es que mientras las leyes que favorecen a los grandes negocios multinacionales viajan en avión, las leyes que favorecen a los pueblos indígenas viajan en tortuga, ¿no? Entonces están muy bien diseñadas, pero se necesitan años y años para hacerlas, y siempre para hacer una ley entonces hay que diseñar un plan, luego ese plan tiene que diseñar otro subplan, luego hay que hacer un plan de acción, un plan operativo, ahí pasan generaciones y generaciones planificando para poder concretar un derecho, y eso nunca sucede. Entonces, en vez de andar planeando, lo que proponemos es planear andando, ¿no? Es desde la práctica que tenemos que reivindicar los derechos. La idea entonces es que esa experiencia en las mesas las podamos retomar como un insumo muy importante para las propuestas que elaboraríamos en el día de mañana, para presentar las propuestas de la ruta de trabajo y compromisos con miras a la tercera cumbre continental de comunicación. Y la idea es que en esa cumbre, ojalá, no solamente sea una cumbre para que nos reunamos a vernos y volver a repetir de pronto muchos discursos, sino que sea un espacio en sí mismo de incidencia política y comunicativa muy fuerte, es decir, diseñar una estrategia comunicativa desde lo propio, desde lo que sabemos, desde lo apropiado, para que la cumbre en sí misma tenga una repercusión política mundial e internacional muy fuerte, como una práctica comunicativa concreta. Entonces la invitación para que le votemos corriente, como decimos acá en Colombia, a esa propuesta en las mesas de trabajo. Esas mesas entonces van a trabajar los dos aspectos, el tema de la incidencia jurídica y el tema de la incidencia política. Entonces esperamos que mañana haya mucha creatividad para que podamos concretar lo que las cumbres han venido alimentando en ideas y la podamos reflejar en una propuesta de compromiso y de trabajo con miras a podernos reunir en Bolivia y decir, bueno, hemos logrado esto desde el espacio de la Cumbre de México, desde el espacio del Foro en Colombia, del día de hoy hasta la cumbre en el 2016. Eso era, estimados participantes, muchas gracias.